Vienen días lluviosos para la economía mexicana, como ha dicho el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, pero ¿hasta dónde la deceleración y de qué manera va a impactar en los recortes presupuestales que ya se han anunciado, aunque sin precisar la cifra para el próximo año 2017? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y venimos aquí a nuestro foro con dos especialistas a tener nuestro debate de hoy. Los próximos tiempos serán lluviosos para la economía mexicana, de acuerdo al panorama que avisora para el país el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, y por lo cual deberá prepararse con diversos paraguas presupuestales, financieros y fiscales. Las primeras precipitaciones han comenzado a caer con el encarecimiento de la gasolina y la luz, una medida que mucho incomoda al gobierno porque la reducción de sus tarifas fue la promesa de la reforma energética más importante del sexenio. Las subidas en los precios de la gasolina y electricidad se trasladarán a la inflación anual, razón por la cual el Banco de México elevó los tipos de interés con el objetivo añadido de detener el debilitamiento del peso tras el Brexit. La medida ha sido, sin embargo, insuficiente para amarrar la cotización de la moneda, junto con el recorte presupuestal que anunció Hacienda para mandar un mensaje de compromiso con la estabilidad macroeconómica para contrarrestar las turbulencias internacionales por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Mientras tanto, se prepara el presupuesto 2017 para el que la cúpula empresarial ya ha pedido un recorte adicional al año anterior por 300,000 millones de pesos. ¿Tenemos las suficientes protecciones para aguantar el vendaval? ¿Las medidas son correctas, aunque se debilitará el crecimiento de este y el próximo año? Datos. Número 1. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, señala que si los aumentos continúan al final de 2016, la inflación podría situarse en un 3.3%, cuando había sido calculada en un 2.9%. Número 2. La Concamín y Canacintra han apuntado que estos aumentos y la depreciación del peso frente al dólar estadounidense reducen el margen de maniobra para evitar el traslado de las alzas a los precios finales. Número 3. El Banco de México elevó el pasado jueves los tipos de interés un 3.75% hasta el 4.25% y explicó que lo hacía para evitar la depreciación de la moneda mexicana, que se había profundizado en los últimos días, y para conseguir que la inflación no superara la cifra objetivo. Número 4. En abril de este año, el indicador mensual del consumo privado decreció 2.21% frente al mes anterior, su variación más profunda en 83 meses, según datos del INEGI. Número 5. En abril, el indicador de la inversión fija bruta en el país retrocedió 1.60% mensual, su segunda variación negativa en lo que va del año, ya que en febrero bajó 0.33%. Pues sí, el panorama económico para el próximo año no es demasiado alentador después de los datos que han incluso estado saliendo sobre el desempeño de la economía mexicana y el impacto que está teniendo las turbulencias financieras internacionales después de la salida de Gran Bretaña, como acabamos de ver en el reportaje. Me da mucho gusto que esté aquí conmigo para discutir sobre este tema. Mariana Campos, especialista en gasto público de México Evalúa. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Un placer de tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Y Suni Villa, Suni ya la conoce, ha estado con nosotros mucho. Amiga de este programa del CIEP, Centro de Estudios de Investigaciones Presupuestales. Así es. Gracias a las dos. Y sí, en efecto, a ver, Mariana, la verdad es que las noticias que hemos tenido ayer, un mal dato del consumo interno, baja también la inversión, el peso, digamos que no se acaba de recuperar. Ni tampoco sientes que el recorte el aumento, de las tasas de interés y el recorte que anunció Hacienda después del Brexit haya sido, digamos, demasiado impactante, ni para arriba ni para abajo, está como muy plano. Está como plano el electrocardiograma. ¿Tú crees que esto configura, digamos, una tendencia o puede configurar una tendencia o simplemente son datos todavía aislados que habrá que esperar a que se repitan, ver mes con mes para saber, por ejemplo, cuál va a ser la evolución del crecimiento? No podríamos hablar de una tendencia definitivamente, pero sí digamos, veníamos con nuestros problemas internos, hay que decirlo, o sea, pues nuestra deuda aumenta, la tasa de interés
aumenta, ¿no?, para esta deuda. El precio del petróleo, tú sabes, los ingresos del gobierno caen. Entonces, venimos con nuestros problemas y entonces todos estos fenómenos internacionales sin duda le agregan. No creo que podamos confirmar una tendencia con solo unos datos, pero sí creo que no es una buena noticia, ¿no? Y todo el esfuerzo que pues no hemos venido haciendo desde hace algún tiempecito, como tú dices, el recorte se ve muy plano, sí podríamos empezar a pagar un poquito por eso. Entonces, creo que tenemos que estar muy, muy atentos y, sin duda, fueron malas noticias lo de ayer. Bueno, malas noticias lo de ayer y ya traíamos, Suni, como comienza a ser habitual, revisiones del crecimiento. Pero no queda claro, en función de estos datos y de lo que está pasando allá afuera, hasta dónde puede ser la desaceleración. Si es una cuestión, digamos, como le preguntaba Mariana, más bien estacional, o si lo que tenemos que advertir es, digamos, un mucho menor dinamismo de la economía mexicana. Claro, pues bueno, como comenta Mariana, no podemos hasta ahorita decir, bueno, tenemos una tendencia a la baja, porque todavía no está establecido como tal. Sin embargo, si nos vamos a revisar cuáles son las cosas que pueden incentivar el crecimiento, pues en México cada vez la vamos viendo que va más a la baja, y esto se va también a reflejar desde la inversión que está reduciendo el gobierno con todos los recortes que se ha habido en el gasto público, pero también es que esto en el largo plazo o en el mediano plazo o incluso en algunos meses vamos a sentir a empezar a sentir algunos efectos en la inflación, justo por el aumento del tipo de cambio. Ajá. Justo también por las tasas de interés, donde los créditos cada vez se van a hacer más caros. Ojalá y todo el mundo pague sus tarjetas de crédito, porque esto nos puede afectar a todos los mexicanos. Y bueno, sí vemos un panorama que puede ser duro. Sin embargo, pues bueno, hay que echarle muchas ganas y apostarle a que exista otro tipo de inversión que pueda acelerar el crecimiento. Ahora, por ejemplo, los empresarios están diciendo, no estamos creciendo porque el nivel de inversión pública está siendo muy baja, 3% del PIB, una cifra similar que daba hoy el CESP a la que había en 1942. ¿Es cierto, tú coincides, la bronca del no crecimiento o no el suficiente crecimiento se debe a esto, a la falta de inversión pública? Yo creo que sí es un factor que contribuye, lo venimos diciendo desde hace algún tiempo. Sí, y además hemos insistido mucho, y además también nos preocupa mucho incluso la calidad de la inversión, porque no solo la cifra es baja, sino sabemos por los datos que hay en el INEGI publicados sobre el valor de la inversión y cómo aporta al PIB, que esta inversión, cuando hay incluso crecimiento de la inversión en infraestructura, eso no necesariamente se refleja en un mayor valor de la inversión. ¿Y esto por qué pasa? Porque la calidad de la inversión no necesariamente es tan buena. O sea, estamos realmente haciendo los proyectos de infraestructura que requerimos, son realmente rentables. Digo, muchos de estos proyectos se atrasan, sus presupuestos escalan, entonces todo esto afecta a la rentabilidad de los proyectos. Entonces, eso es pues la mala noticia, ¿no? Pero sin duda afecta que sea baja, y hay que decirlo, los recortes sí le han pegado, porque como que en el discurso público... Los recortes en el gasto público. Totalmente. Nosotros hicimos un análisis con los 2 recortes que se han anunciado este año, y lo que vemos es que 26% de este recorte le está afectando a la inversión, ¿no? Entonces, sí nos parece que es una afectación muy importante, y vemos que hay otros gastos que no se están recortando, que nos parecería que fuera mejor que recortaran eso, aún con que la inversión, te comento, no es de la mejor calidad y sabemos que no es tan rentable como podría serlo. Sería mucho mejor que recortaran otras cosas. ¿Ustedes comparten eso, Suni? Los datos que tú traes, sí los recortes están afectando, 26% decía Mariana de la inversión. Definitivamente el dato que presenta Mariana va muy de acuerdo a lo que ha presentado la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, nosotros creemos que los recortes no debieron de haber sido la inversión. Sí que hay mucha inversión que ha sido mal ejecutada, que tiene muchos problemas de gestión. Cuando tú estás haciendo una revisión seria del gasto público, más bien debiste haber atacado todos aquellos programas que van dirigidos a la administración pública, a los programas que son para mejoramiento de la gestión, que no necesariamente van a impactar en los bolsillos de los mexicanos ni tampoco en el crecimiento futuro del país. Regreso a lo que decía el CESP, hoy incluso declaraciones de Luis Fonserrada diciendo sigue habiendo mucho derroche en el gasto público. Muchísimo. O sea, a pesar de los recortes
que venimos viendo año con año desde hace que por lo menos 3 anuales. Siguen diciendo hay un enorme dispendio y un enorme derroche. ¿Sí es cierto esto? Eso es cierto. ¿Por sí. qué? ¿En qué? Fíjate, ¿Dónde están los derroches? Te voy a dar ejemplos. Un primer ejemplo, vemos ha incrementado de manera exponencial la cantidad de dinero público que se va a subsidios mal diseñados y a subsidios que en estos programas la Auditoría Superior de la Federación año con año nos canta la misma canción, diciéndonos que mucho de este dinero o partes importantes de estos presupuestos no están siendo comprobados que efectivamente se gastaron adecuadamente, ¿no? A veces no hay ni facturas, no hay ni comprobación de que se entregaron. Entonces, tal es el ejemplo de un programa presupuestario que se llama Subsidios a Centros de Educación. Este programa, o sea, en la cuenta pública de 2013 apareció con cuentas por aclarar por 20,000 millones de pesos en varios estados, te traía 13,000 millones de presuntos daños al erario y se sigue gastando alrededor de 20,000 millones de pesos al año en este programa. ¿Y sabes, no está en los ¿sabes reportes. de qué es? ¿Sabes qué es este programa? Se subsidian centros de educación en los estados, pero ojalá que lleguen esas becas, ojalá que sí, pero por las auditorías que vemos, parece ser que no se comprueban bien la entrega de estos recursos. Entonces, vemos programas así, que reiteradamente se les llama la atención y que no les afectan los recortes. Otros casos que veo, publicidad gubernamental, con todo el respeto. O sea, esa cuenta, digo, se aprueba una cantidad de recursos y se gasta más del doble de lo que se aprueba, ¿no? Entonces, traemos una cuenta enorme en la publicidad gubernamental que es necesario cortarla. Y tenemos ejemplos también de mala disciplina, porque en algunos cajones de gasto, algunas secretarías, aunque su presupuesto quizás no es el más significativo, de pronto sí incrementan la partida de servicios personales de manera muy impresionante. Es el caso de la Presidencia de la República, es el caso de Relaciones Exteriores, que aumentan su presupuesto, en el caso de la Presidencia, 45% en servicios personales en lo que va de la administración. Entonces, sí tenemos que repensar la responsabilidad hacendaria y asegurarnos que los recortes vayan a esas áreas, ¿no? Ahora, ahí me preocupa porque desde el año pasado, cuando empezamos a ver todo este tema, bueno, cuando el gobierno ofreció, te acuerdas, aquel presupuesto de base cero, que iba casi a analizarse proyecto y por proyecto para ver cuáles funcionaban y cuáles no funcionaban, y que finalmente quedó como una buena tentativa. Se hablaba de un poco de lo mismo, del derroche, subsidios mal colocados, y retiro o los recortes afectando áreas como justo la inversión, que es en efecto donde se genera el crecimiento. ¿Qué hacer frente a esto? Pues totalmente, José. Y aquí el problema no es del año pasado ni del antepasado, sino que venimos arrastrando una programitis, pero bien bonita desde hace varias décadas, ¿no? Tuvimos una época de vacas gordas en donde teníamos dinero y pues realmente no nos tendríamos por qué preocupar en si le vamos a dar menos al siguiente programa del próximo año, ¿no? Porque había dinero para gastar y estaba bien. Pero gracias a eso es que tenemos un presupuesto casi de más de 800 programas, porque realmente no sabe nadie cuántos son exactamente. Unos dicen que son 800, luego son 900 y luego después terminan siendo 1000. Pero de todos modos, si tú te ofreces a analizar el presupuesto programa por programa, siendo que ni siquiera todos tienen evaluaciones, pues ¿cómo planteas hacer un presupuesto base cero? Pues cosa que no sucedió, eso ya lo sabíamos. Y ya sabíamos que no iba a suceder desde el momento que lo anunciaron. Pero bueno, sí, justo, ya se están haciendo los recortes. El problema es que gran parte de esos recortes están afectando, como ya lo mencionábamos, a la inversión. Y por otro lado, un 7% de todos estos recortes que se están haciendo se hicieron en programas que son sujetos a reglas de operación. Que no quiere decir que sean buenos programas, pero al menos eran los programas que teníamos idea con un cierto en control. Qué se gastaba. Sí. Exacto. Sí. ¿Qué y para qué y cómo? Totalmente. Teníamos identificados los beneficiarios, cuánto iban a recibir, cómo se gastaba, cuál era el mecanismo de acceder a ese beneficio, pero bueno, en lugar de recortar. Hubo en 2015 un recorte anunciado y luego simulado o que no se materializó
como había anunciado el propio gobierno. Y hoy estamos hablando, bueno, este año otra vez hubo cerca de, ¿cuánto eran? 135 mil millones, ¿no? Más los 30. El primero más el 30. Más los 30 que acaba de anunciar 160. Hacienda, 160. Y para el año que entra, los empresarios están hablando de 150 mil millones adicionales. ¿Cómo evitar o cómo saber que no vaya a pasar exactamente lo mismo que el año pasado? Así es, mira, el año pasado se anunció un recorte que no se hizo y más bien aumentó el gasto al mismo ritmo que venía creciendo, que ya era un ritmo preocupante, porque hay que decirlo, o sea, previo a la caída de los precios del petróleo venimos gastando más de lo que México puede pagar. O sea, la caída de los precios del petróleo... O sea, deuda o déficit. Así es, o sea, desde 2008 la situación financiera del gobierno es precaria porque el balance ha venido aumentando de manera importante, ¿no? O sea, el balance negativo. Entonces, se anuncia y no se lleva a cabo. No se lleva a cabo. Nos preocupa esto porque entonces, ¿qué nos garantiza que las siguientes promesas se lleven a cabo tal cual? Claro. Ahorita sí hemos podido ver algunos... que sí se han llevado a cabo algunos recortes con los informes mensuales, pero sí sería importante formalizar este proceso. O sea, que no sea una ocurrencia o una corazonada que de pronto tenga el secretario, sino que sí haya... O un manejo político, un manejo político del asunto, como para calmar... Preparo. Calma a los medios, a los inversionistas un rato. Empresarios y... ¿Cómo hacerle? Bueno, va a ser importante que se produzca un documento mucho más completo. Hasta este momento Hacienda lo que hace es generar algunas tablas con y muy breve información de esto, ¿no? Yo creo que tiene que presentarse un diagnóstico serio sobre por qué ese recorte es la mejor idea de recorte, la mejor propuesta, qué se va a afectar, cómo se va a afectar a la población, ¿no? O sea, que se acompañe de un buen diagnóstico. Y creo que en los informes trimestrales, bueno, además esto tendrá que ser presentado en el Congreso con su comparecencia, con transmisión pública, y en los informes trimestrales deberá darse seguimiento puntual a este recorte. No, actualmente el informe trimestral no trae la clasificación por objeto de gasto, es decir, no podemos ver las partidas generales y específicas en las que se gasta. Entonces va a ser importante incorporar esa información y poder darle seguimiento durante el año para que no sea el golpe que avise, ¿no? ¿Cómo sientes o qué sabes de cómo nos ha afectado los recortes que ha habido y los que vienen el próximo año? Bueno, como comenta Mariana, todavía hay mucha discrecionalidad en cómo los recortes han sido ejecutados. Para empezar, la Secretaría de Hacienda, aunque la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le da la atribución a hacer modificaciones en el presupuesto, si nosotros vamos a analizar partida por partida, programa por programa, como han anunciado los recortes, vamos a ver que son algunas veces modificación sobre modificación. O sea, estamos recortando presupuesto que originalmente no estaba en el presupuesto de egresos de la Federación, porque la Secretaría de Hacienda hizo alguna modificación que hasta la fecha no conocemos, porque se va a informar en el trimestral, que será a finales de julio. Wow. O sea, son recortes sobre programas que no habían sido establecidos desde un principio. Tal vez los programas sí, pero no las partidas específicas. Por ejemplo, algunos de los programas tienen algún apoyo aprobado para subsidios, capítulo 4.300, pero el recorte ha sido en el capítulo 3.300, que son gastos de operación. Entonces no sabemos cómo la modificación fue pasada de subsidios a gastos de operación y ahora el recorte es sobre gastos de operación, no sobre los subsidios, que son cosas que no podemos controlar hasta el momento y que no podemos conocer cómo está. Entonces efectivamente tendríamos que estar demandando como sociedad a la Secretaría de Hacienda un documento técnico que esté vinculado con las evaluaciones existentes de los programas, en donde se justifique por qué los recortes van en ese sentido y si realmente es la mejor alternativa que tenemos. Eso por un lado, y por otro lado comentaba Zúñiga, que ustedes hicieron un estudio interesante sobre de qué manera, ya no los recortes, sino parte del presupuesto se ha encadenado o se ha vinculado con algunos de los proyectos centrales, por ejemplo la reforma educativa, y lo que ustedes están encontrando es que no hay relación. Claro, bueno, eso es también tenemos que tener bien claros cuando estamos pensando en política pública, que si la política pública que se está proponiendo no está vinculada al presupuesto, pues va a terminar siendo una política pública que no se va a poder ejercer. Sin gasolina. Y entonces, exacto, en ese sentido, el CIEP hizo un estudio sobre gasto educativo que bueno, manifiesta en donde los elementos que son base de la reforma educativa no se ven reflejados directamente en el presupuesto. ¿De qué manera sientes que esto está, digamos, inhibiendo
pues el propio recurso que tienes en la reducción del gasto para mantener, digamos, el control de las variables. O sea, ¿está sirviendo? ¿Los recortes están sirviendo o no están sirviendo? Porque si por un lado haces un recorte y mandas un mensaje, pero por otro lado estás restringiendo el crecimiento o dejando sin gasolina programas fundamentales, parece que sientes muchas inconsistencias. Hay muchas inconsistencias. Lo primero es, todavía no tenemos información adecuada, completa, suficiente para que nosotros podamos entender cómo se está ejecutando. Entonces, lo que vemos son las promesas, pero cómo se ejecuta en la práctica no podemos evaluarlo durante la ejecución del presupuesto. Eso se puede evaluar al final, en la cuenta pública, porque carecemos de información adecuada durante el ejercicio del gasto, ¿no? Es en primer lugar, pero de lo que sí se alcanza a ver en los informes mensuales, por ejemplo, vemos que pues el recorte en la inversión es bastante importante y yo creo que esa no es una buena manera de hacer recortes, porque aunque esta inversión, lo repito, es no siempre la calidad necesaria, es mucho mejor que gastar a veces en cosas tan superfluas como pueden ser subsidios que están completamente viciados, mal dirigidos o en gastos administrativos excesivos. Entonces, sí creo que la estrategia del recorte no ha sido buena. Pero por ejemplo, tú decías, no creo que esté ayudando. Tú decías, por ejemplo, si recortamos la inversión no está ayudando, está subiendo la tasa de interés. La inversión privada se puede encoger por todo lo que está en el escenario internacional y recogemos la inversión pública, pues... O sea, no estamos compensando el efecto. La gasolina se evapora. Pues no estamos compensando el efecto. Bueno, y al mismo tiempo decías tú, un recorte, por ejemplo, en el Seguro Popular. Eso es el 10% de los 2 recortes anunciados exclusivos para el gobierno federal, quitando Pemex. El recorte del gobierno federal es de alrededor de 60,000 millones. Esto es alrededor del 10%. O sea, ¿dónde están? Entonces, para que le quede claro al auditorio, ¿dónde están pegando los recortes? ¿En inversión? Y en programas de subsidios. Programas de subsidios. Y un programa de salud como este. Así es. Sí. O sea, los programas sociales sí están siendo afectados. Sí. Está el Seguro Popular, está Prospera, pues están en la lista de los recortados. Por ejemplo, hay programas de becas también ahí. Programas de becas. Y no vemos los de subsidios que usualmente han sido muy, muy señalados. Programas del ramo 23, por ejemplo, que es muy conocido. Algunos fondos de los moches, tú sabes de estos programas que han sido famosos. No los vemos en la lista de los recortes, ¿no? Entonces, como dice Sony, es elemental que tengamos una mayor rendición de cuentas de cómo se llevan a cabo estos recortes, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos de fondo que sustentan esta decisión? Y de cara a los tiempos, digamos, difíciles que vienen, como ya advirtió el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, tiempos lluviosos para la economía mexicana, si contamos con los elementos para poder, digamos, sacar un paraguas y protegernos de los nubarrones internos y externos. Estamos hablando de los recortes al gasto público, sobre todo los que se avecinan para el próximo presupuesto 2017. Estamos hablando con Mariana Campos de México Evalúa, especialista en asuntos presupuestales, y con Suni Villa, que es del CIEP. Y me quedé contigo en el intercambio ahorita. Aunque has estado políticamente correcta, pero estás también enojada con el manejo del ramo 23, porque sigue habiendo ahí pues muchas partidas que no se justifican, y es donde están todos los moches y digamos, los mecanismos que han prestado a las desviaciones de recursos o al uso político del gasto público. Sí, claro, bueno, es que también hay que entender cómo ha crecido el presupuesto tanto en programas como en ramos que no estábamos acostumbrados cuando no se discutía el presupuesto, ¿no? Entonces también cabe mencionar que cuando la Cámara de Diputados se dio cuenta de que podía manejar el presupuesto y llevarlo a sus arcas cada quien, entonces es cuando hemos tenido un descontrol por el ejercicio de los recursos, tanto en programas de ramo 23, porque hay varios fondos que cada diputado se lo lleva a su entidad y que no necesariamente pues tendría que ser la responsabilidad del señor diputado, porque él tiene que hacer leyes, no tiene que llevar recursos a su... ¿Y creen que eso es lo que está, digamos, siendo el principal inhibidor de que estas medidas de contención o de control frente a las contingencias internacionales o internas no estén, digamos, teniendo el impacto que se esperaría? No, bueno, primero hay que reconocer que el gasto público per se ya tiene muchos factores que son ineludibles. O sea, el gobierno tiene que pagar deuda, tiene que pagar pensiones, tiene que pagar la misma burocracia que tiene, y todo esto en conjunto, si sumamos la inversión para 2016, ronda alrededor del 80%.
Entonces ya tienes un 80% ahí que no vas a poder modificar, no, ya lo tienes que gastar. Y entonces, por eso es que estos recortes los hemos visto exclusivamente para el gobierno federal. Y bueno, sí hay muchas áreas de oportunidad en esos recursos. Sin embargo, no podemos esperar que el gasto público cambie estructuralmente desde el fondo. No, pero el manejo de ese 20% restante, Mariana, y ustedes me comentabas, han metido hasta amparos contra el manejo de los mochis y el ramo 23, sí puede hacer alguna diferencia. Sí. O sea, nos podría proteger más de lo que viene. Yo coincido en algunos puntos con Zuni y difiero en otros. O sea, yo creo que la discusión del presupuesto es absolutamente sana en una democracia y en un país. De hecho, creo que en México las observaciones, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, a la última revisión que se hizo del artículo 4, así se llama, es una revisión de la política económica y fiscal en México, establece que en México es deseable elevar la discusión de la política fiscal. Claro. Porque el día de hoy, la verdad es que esta política lleva mano y tiene un papel mucho más hegemónico el Poder Ejecutivo que el Legislativo, ¿no? Eso es clarísimo. O sea, el nivel técnico de la Secretaría de Hacienda en comparación con el nivel técnico que hay en los legisladores, sí, ¿no? Es la verdad incomparable. Entonces, los legisladores no tienen la preparación técnica para tener una discusión seria. Entonces, ¿qué ha pasado? Que han reducido... Grave, Exactamente. Porque hacer el contrapeso y el control en esas condiciones, pues es buenos deseos. A mí me parece que ha habido ahí un juego que se ha prestado a mal, es decir, no ha habido una separación de poderes adecuada, como establece nuestra Constitución, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. O sea que por un lado, el Ejecutivo gasta mucho más dinero de lo que le aprueba el Legislativo, y el Legislativo lo permite, y por otro lado el Legislativo decide en el ramo 33 abrir fondos adicionales, fondos de los moches, en este ramo 23, y cuando no tiene las facultades de abrir ese tipo de fondos, tiene facultades de modificar lo que se presenta, no de agregar. O sea, entonces, que digamos que los dos lados tratan de conservar sus facultades discrecionales y jalar agua a su molino para en términos políticos. Sí, y han llegado como a algún tipo de acuerdo político de eso, por lo cual vivimos o viven ellos cómodamente con estos roles que no están bien asentados. Entonces, lo que yo veo tristemente es un ramo 23, que ha crecido en 2005, se le aprobó un presupuesto de alrededor de 8,000 millones de pesos, y el día de al cierre de 2015 estuvo gastando más de 120,000 millones. Entonces, o sea, tenemos 2 o 3 veces te estoy dando datos aproximados, enorme el incremento, ¿no? Entonces, si bien una gran parte del presupuesto, desde luego, está comprometida en obligaciones que tiene el gobierno, sí hay una parte que en lugar de que se esté aprovechando, me parece que estamos llegando al desperdicio, ¿no? Porque son muchos subsidios en donde creo que el juego político está ganando. O sea, digamos, ¿coincidirían o diferirían ahí? El factor político es el que está, digamos, neutralizando las buenas prácticas que pudiera haber para el buen manejo del gasto público. Definitivamente hay que reconocer que ha habido una mancha política que ha definido el presupuesto, lo cual no debería de ser. Y para empezar es que, pues bueno, ¿cuántos de los mexicanos realmente le sabemos a las tripas del presupuesto? No, bueno, es que casi todos nos declararíamos aquí. Ajá, pero es algo que a todos nos debería de interesar. Pues a fin de cuentas es tu dinero y es el mío y es de todas las personas que nos está viendo. Y entonces, en ese sentido es que siempre es buena la discusión. Nosotros como CIEP es nuestra misión aportar al debate de que estas cosas se discutan y bueno, definitivamente tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo ha ido en pro de sus intereses más allá que de la misma implementación de las políticas y incluso en este sexenio de las reformas estructurales. O sea, vemos una seguridad social universal que quién sabe si vaya a ocurrir porque uno de los recortes principales está en el sector salud. Entonces vayamos olvidando de eso por un rato. A mí se me está acabando el tiempo, pero quizás si hubiera que llegar a una conclusión es que hay cada vez menos gasolina y cada vez se distribuye, digamos, de una manera más discrecional. ¿Coincidirías? Así es, hay problemas serios de gobernanza en las decisiones de la política fiscal en México, especialmente el gasto público, y tenemos que componer eso si queremos mejores resultados. Muchas gracias, Mariana Campos de México Evalúa. Un placer haberte tenido aquí. Muchas gracias, Zuni Villa del CIEP. Gracias a las dos por haber estado con nosotros. Muy interesante. Vamos a tener que darle seguimiento porque viene ya pronto el tema de la presentación del presupuesto. Y gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.